Estamos ahí en Marcos capítulo 1, por favor, en su Biblia. Quiero llamarles la atención al capítulo 1, donde leímos, el hermano García leyó ahorita. Y noten conmigo en el versículo 13, donde dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Si me presta su atención, hermano, no creo que voy a poder terminar esto esta noche. Posiblemente vamos a cortar en un punto y continuar la próxima semana, porque creo que este mensaje es súper importante. Quiero hablarles sobre el tema entre las fieras. Entre las fieras. Dice claramente que Satanás vino a tentar al Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre este asunto de los conflictos espirituales, las tentaciones. Muchos pensamos que las tentaciones pues las hemos clasificado y pensamos que tenemos un entendimiento de lo que es una tentación. Por ejemplo, la mente de un niño o un joven podría decir una tentación sería hacer drogas. Pero le voy a ser sincero, ese joven que hace drogas no cayó por las drogas. Para llegar a hacer drogas, la tentación vino acá y cayó en su mente y corazón, que eventualmente se dio a luz en las drogas. Y así somos nosotros. Pensamos que la tentación es aquello que es malo. Pensamos muchas veces que la tentación es algo que es tan obvio que, por supuesto, yo no hago eso. Y por lo tanto nos justificamos y por eso le damos lugar al diablo en nuestras vidas. Porque no hemos entendido claramente estos conflictos, hermanos, cómo vienen y cómo son las tentaciones, cómo es que el diablo, Satanás, opera para hacer caer a un hijo de Dios. Deje de decir esto, mi hermano. Hacer caer a un hijo de Dios que conoce la Biblia y conoce las promesas de Dios y tiene el Espíritu Santo dentro de él, que mora en él, no es fácil, hermano. No es cosa fácil. ¿Cómo es entonces que tantos cristianos caemos en tentaciones? Hay cosas en nuestra vida que nos asedian, que nos tienen encarcelados, cosas que nos mantiene regresando al vómito del pecado. No podemos tener victoria sobre esto y lo otro. ¿Y cómo es entonces que cristianos pareciera que somos presos a las tentaciones, cuando dice la Biblia, la Escritura, que ya hemos sido libertados por Cristo Jesús? Ya el pecado y las cosas de este mundo no tienen dominio sobre nosotros. Yo quiero, hermanos, exponer y abrir este pasaje y con mucho cuidado hablar sobre este asunto de las tentaciones, para entenderlo, para ser más astutos nosotros, porque Dios nos manda a ser astutos como serpientes y mansos como ¿qué? Palomas. Sí cabe lugar donde el cristiano tiene que usar astucia, hermanos. No estamos jugando aquí un juego ni tenemos un enemigo débil. Cuando nosotros vamos dando la vuelta, el diablo ya vino 2, 3, 4, 5 veces sobre esa esquina. Después de que el Señor Jesucristo fuera aprobado por el Padre durante su bautismo, fue conducido al desierto, donde había enfrentarse con el príncipe de este mundo. Fíjese Juan 12:31, por favor. Juan 12:31. Sígame, por favor, y yo creo que esto nos va a ayudar, tanto hombres como mujeres, jóvenes, señoritas. Yo creo esto es algo muy fundamental que me ha enriquecido a mí mi fe, y yo quiero dárselo a la iglesia, hermanos. Y si nos toma 2 semanas, nos toma 2 semanas, pero ponga atención a propósito. Cada joven aquí, cada cristiano, ponga atención como si lo estuviera dando instrucciones cómo sobrevivir una guerra o un ataque
Ponga atención, por favor. Juan 12:31, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? La palabra de Dios, y este es Cristo hablando, declara a Satanás como el príncipe de este mundo. Lo que estamos presenciando aquí es mucho más, regresando a nuestro pasaje, que una tentación como cualquier de nosotros podemos tener. Se trata más bien del primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás en la gran batalla por conseguir la liberación de los hombres y su salvación. Por fin, hermanos, el Mesías de Dios, tan largamente esperado, irrumpe en el mundo para conquistar a los poderes del mal que aprisionan, mutilan y distorsionan la vida humana. Tan importante es este pasaje que de su desenlace depende y dependía nuestra salvación. Desde el momento que comenzó esta tentación dependía nuestra salvación. No era nomás cualquier otro momento. No era nomás una historia que Dios quería compartir con nosotros. Lo que estamos presenciando en esta parte de la Biblia, hermanos, era un ataque directo de Satanás contra el Hijo de Dios para afectar la obra redentora de Él hacia la humanidad. No quería ganar una victoria entre Él y Él. El propósito de su tentación y del ataque era algo mucho más grande, como lo es en nuestra vida. Satanás no nomás está pensando en usted, hermano. Él está pensando, si lo tumba a usted, pues agarra a los hijos gratis. No está pensando nomás usted, hermana. Si la tumba a usted, agarra a la familia gratis. Si los tumba a usted, líder, afecta a toda la iglesia. El diablo está pensando más allá que es nomás yo, es mi debilidad, es mi tentación. Eso habla de nuestra inmadurez, que todavía pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor, que todo tiene que ver conmigo. Este es un ataque contra mí. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Mi hermano, ese es el problema. ¿Y por qué muchos cristianos, hermanos, no pueden levantarse de sus luchas y conflictos interiores y exteriores? ¿Por qué son inconstantes? Son de doble ánimo. A veces están, a veces no. Si pueden, que no pueden. Porque no han entendido este asunto, hermanos. Esta guerra espiritual que el diablo se está presentando en nuestras vidas. Estamos entre las fieras. Yo sé que no se da cuenta, pero estamos entre las fieras constantemente. Por otro lado, el pasaje es muy importante también para nosotros, porque la tentación es sin duda una experiencia bien conocida por todos nosotros los cristianos. Todo creyente enfrenta a lo largo de su vida un conflicto espiritual en el que es tentado y su fe es probada sin descanso. Cada cristiano. El apóstol Pablo nos advierte con estas palabras en Efesios 6 del 10 al 13. Por favor, vayan ahí. Efesios 6 del 10 al 13. Efesios 6 del 10 al 13. Cuando ha llegado, diga un amén, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? Y del poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Póngase a pensar, mi hermano. Un momento aquí, vamos a hacer un time out. En este asunto de las tentaciones, conflictos interiores y exteriores, dice Dios que la única alternativa en contra de esto, la única defensa en contra de eso, es la fuerza directa de Dios. Ponga atención. No le dice la fuerza de los ángeles, la fuerza de los pastores, la fuerza directa de Dios. ¿Que no Dios es todopoderoso? ¿Que no bajo Él todo se sujeta? Y dice Dios, la única manera para combatir contra las fieras de este mundo, los combates espirituales, es únicamente con la fuerza directa de Dios. Con razón no la estamos haciendo. Con razón nuestras emociones están así, boom, boom.
explotamos, nos reímos, nos enojamos, nos alegramos. Con razón no soportamos las pruebas que vienen en nuestra vida. Con razón un problemita se hace un problemota. Con razón tantas luchas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, mi hermano, que esto no lo podemos hacer nosotros mismos. No se trata de esquivar o ser más listo o wow, fue de chiripada. No, se trata de andar fortalecido en el Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos? Bueno, dice Pablo aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de todo el armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si fuera así, entonces le diría a Dios: haz ejercicio, levanta pesas, ve a nadar cada mañana, ve a correr, come bien, porque tú tienes que estar lista y listo para cuando vengan esas tentaciones. No, dice Dios, no se trata de lo físico. Por eso dice la misma Biblia que el mucho ejercicio para nada aprovecha, porque muchos piensan que este asunto es nuestra habilidad, lo que yo puedo hacer. Y por eso, mi hermano, mejores personas y más fuertes personas que usted y yo han caído a los conflictos que se presentan entre las fieras. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Escuche bien, principados. Eso implica, escuche bien para que entendamos, cuando dice principados, quiere decir esto: gente que tiene muchos abajo de ellos en autoridad. ¿Sí escuchó eso? Vamos a suponer que el hermano Tino es el principado allá. Él es mi enemigo. Él es el que va a atacarme, pero bajo él está todo ese grupo que está ahí en esa sección. Vamos a hacer en esta sección el hermano Pedro Esquivel. Él es el principado. Bajo el principado están todo este ejército que está trabajando y operando para él. Y así cada hermano Valencia y aquí en esta sección, hermano Daniel, cada uno podríamos decir: ese es mi problema. No, el problema es que mientras usted se preocupa de ese, tiene un montón de que están sirviéndolo a él. Por eso no entendemos las grandes ligas en cuales estamos. Pensamos que es pastel. Por eso nos despertamos esta mañana y usted salió de su recámara sin tirarse rodillas, sin orar, y salió con su autosuficiencia. Yo puedo. ¿Puede qué? ¿Puede ganarse uno de dinerito, unos dólares? ¿Es lo que usted puede? ¿Puede cocinar un platito y presentar un momento de felicidad breve en su familia porque cocinó muy rico? Eso es lo que usted puede. Puede ir y ganar un cuanto dinerito que paga los biles y quizás provee algo para algún bien de su familia, y usted se siente como que eso es lo que usted puede. Ese es su límite, cual usted y yo podemos. Pero usted sabe bien, mi hermano, que aquellas cosas que realmente necesitamos en nuestra vida, yo no puedo proveerlas, usted no las puede proveer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Otra cosa quiero decir antes de continuar: note la palabra lucha. ¿Cuánto le gustaba la lucha libre? Mirar allá en México, a ver, levanta la mano. Hermanas, ¿cuántos luchaban cuando eran jóvenes? ¿Saben, mi hermano, que la lucha libre, mucha de la lucha libre que miramos es fictiosa, ¿verdad? Practican horas los mismos movimientos. Todo lo practican. Disculpe por echarle a perder su pero todo lo practican. Hermano Saúl me cuenta, él es luchador. Todo lo practican, cada movimiento, cómo se van a caer, todo eso. ¿Por qué? Porque es un show. Pero la lucha del cual se está hablando aquí, literalmente está hablando de una guerra. Es una guerra. Es como si yo le dijera: a este lado del cuarto, párese, y tienen que traspasar este lado y llegar al otro lado. Pero este grupo aquí va a detenerlos a todo coste, que ustedes no pasen de allá para acá. Y comienza la lucha. Pues eso es lo que implica la palabra de Dios. Hay una gran lucha que está en contra de nosotros, que no descansa, no está descansando, tomando descanso. Es una lucha constante en contra de nosotros. ¿A poco no ha sentido usted la fricción?
las dificultades, los ataques, la opresión diabólica a veces. Poco no lo ha enfrentado usted, hermano, cuando a veces todo está bien y de repente viene eso y de repente viene acá y que el patrón y que el trabajo y que este hermano, que ahora este problema. Hermano, es una lucha constante. Es una lucha constante. Bueno, hermano, por favor no se ande durmiendo, hermano. Yo dormí 2 horas hoy en la madrugada, 2 horas y estoy predicando. No se esté durmiendo, hermano, por favor. No es por mí, yo qué soy. Pero estamos predicando la palabra de Dios. Quizás por eso estamos como estamos, porque estamos dormidos a la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Note, principados, potestades. ¿Sabe qué quiere decir potestades? Cosas establecidas. Es como que si yo digo, yo me voy a ir en contra el gobierno de los Estados Unidos con una 22. Potestades. No es cualquier cosita, hermanos. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Note, de maldad. O sea, no es un asunto de que un día son angelitos, Casper the Friendly Ghost. No, son huestes espirituales de maldad. Hollywood no puede fabricar ni puede manifestar lo que realmente son estas huestes espirituales de maldad. Por más fea que lo ponen, por más que le da la vuelta a la muchacha a su cabeza, por más que vomita, por más que le hacen subir la pared y que no sé qué tanto hace el show de Hollywood, estas fieras, estas huestes espirituales no se comparan, mi hermano. Son asuntos que usted jamás quisiera ver realmente, hermanos. Que Dios nos ayude. Siempre me gusta la historia de Lucas, del hombre rico y Lázaro, porque si usted lee esa historia, el énfasis es el hombre rico en el infierno, pero si lo leemos rápido no nos damos cuenta que Lázaro estaba consolado aquí, dijo Abraham. Y nunca platicó Lázaro con el hombre rico. Nunca intercambiaron conversación. Haz de cuenta que Lázaro estaba tan consolado que ni cuenta se dio la conversación. Solo Abraham y el rico estaban hablando. Esa es la protección divina y especial que Dios nos da, mi hermano. Contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes. ¿Cuántos tiempos? Yo me puedo imaginar. A veces hemos andado entre diablos mismos, hermano. Y por quizás andar con el Señor y querer hacer su voluntad, Dios nos tiene misericordia y pasamos a través de esas fieras y ni cuenta nos dimos. Esa es la protección divina de Dios cuando estamos vestidos de su armadura. En las regiones celestes, por tanto, tomad la armadura de Dios. O sea, dice, por tanto, entendiendo lo que se acaba de decir, no nos queda otra más que vestirse con la armadura de Dios, para que podáis estar resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice la Biblia? Estar firme. Dios quiere de nosotros firmeza. Ahora, el diablo del conflicto. Aunque algunos teólogos, modernistas y liberales niegan la existencia de Satanás, la Biblia lo afirma con toda claridad. Ayer estaba predicando sobre el infierno. Y estaba predicando sobre las almas que ya en el infierno y que la gente está quemándose, ardiendo en el fuego. Y estaba hablando cómo es que el diablo está haciendo muchos perderse al infierno. Y comenzaron a volar las piedras otra vez. Hermano, este mundo quiere negar que hay un Satanás, pero la Biblia lo afirma con toda claridad. Ahora, ¿qué sabemos de él? Porque algo que yo he entendido en el deporte, vayan, no hablemos de guerra, en el deporte, toda la semana practicamos, pero algo que hacía durante toda la semana, al fin de cada día del entrenamiento, el entrenador nos agarraba y nos enseñaban videos del otro equipo. Cómo jugaban, cuáles eran sus jugadas, cómo reaccionaban cuando estaban ya cerca del goal line,
¿Qué es lo que hacía? ¿Cuáles eran las tendencias del quarterback? ¿Cómo tiraba la pelota? ¿Bajo presión? ¿Cuántas veces corrían o cuántas veces lanzaban la pelota? Nos enseñaban video tras video. Y algo que hacía uno de los entrenadores es que conseguía la camisa del equipo del opuesto de esa semana. Y toda la semana el que nos entrenaba, el que nos hacía hacer push-ups y lagartijas, todo eso, él era el que cargaba esa camisa. De tal manera que odiábamos a ese entrenador. No solo nos enseñaban a odiar a nuestro enemigo, pero nos enseñaban a identificar nuestro enemigo. Para cuando llegaba el viernes, mi hermano, ya sabíamos cómo jugaban, qué es lo que iban a hacer, cómo todas sus movidas, y odiábamos al enemigo. Y era un proceso cada semana de prepararnos, y nos educaban como ellos eran. Y sabe, lo mismo sucede en la guerra. Cualquier ejército, antes de mandarlos a los soldados al ejército, estudian al enemigo. Les hablan de su agricultura, les hablan de sus terrenos, les hablan de su gente, les hablan de su dinero, la economía, les hablan de todo, porque quieren que cuando ellos estén ahí combatiendo, conozcan bien quién es su enemigo, cómo piensa, cómo reacciona. ¡Hey! Conozca al enemigo. El diablo es astuto y quiere destruirnos, y Dios nos manda, hermanos, a entender quién es este Satanás. Satanás fue originalmente un importante ángel conocido como querubín grande, protector. Imagínense, protector del cielo. Del cielo. Todavía un protector de un banco, pero del cielo era un protector. Imagínense la fortaleza, la fuerza de este Satanás. Y era llamado Lucero, que significa hijo de la mañana. Parece que fue la máxima expresión de la creatividad de Dios. Sin embargo, el mismo poder y hermosura de Satanás lo llevó a caer en el orgullo y la vanagloria. Queriendo ser igual a Dios, se rebeló contra él y cayó en pecado. Isaías 14 del 13 al 15. Ezequiel 28, 16. Con él se rebelaron hasta una tercera parte de todos los seres angelicales. Una tercera parte. ¿Cuántos ángeles serán? Una tercera. Tanto era su influencia. Tan importante era este querubín. No nomás era un ángel más. Tanta influencia, tanto poder, tanto respeto agarrado de los otros ángeles, que una tercera parte, escuche bien, no de unos chalanes, no de un grupito ahí, sino de ángeles que miraban la presencia de Dios todos los días, disfrutando la gloria, disfrutando el amor de Dios, su misma presencia. ¿Cómo logró convencer a esos ángeles que si lo seguían a él iban a estar mejor? ¿Cómo podríamos pensar que alguien que experimenta la bondad directa de Dios, su presencia, su gloria, verlo todos los días, escuchar su voz, ver la gloria, de su presencia, y pensar que hay algo mejor que eso? Sin embargo, lo vemos todos los días, cristianos que Dios los ha bendecido, que les ha dado una segunda oportunidad para hacer algo con su vida, los ha rescatado de la borrachera, de los pecados de esta humanidad, ha cambiado su matrimonio, han salido del mundo, están en la iglesia. Dios les ha dado una buena iglesia, un lugar donde se puede crear los hijos, donde la verdad se predica, y todavía se ven cristianos que el diablo logra jalarlos y alejarlos de la iglesia, haciéndoles pensar que hay algo mejor allá. Y no es hasta que el hijo pródigo se da cuenta que entre los marranos no hay quien le dé de comer, que comienza a entender, híjole, cómo la tenía bien allá con mi padre. Podemos entender por qué es tan importante esta historia de la Biblia, que no nomás la leamos como cuando David mató al gigante, sino que la entendamos claramente por el mensaje original inspirado por Dios. ¿Por qué Dios nos dio esta historia? El diablo es el acusador de los hermanos. Él es el acusador. Eso quiere decir que mientras yo alabo a Ezequiel, Ezequiel tiene carácter, es un trabajador,
siempre está aquí. A veces lo veo corriendo del trabajo, pero siempre está ahí. Yo lo puedo alabar, pero el diablo hace totalmente lo contrario en el conflicto interior dentro de él. Y no nomás los conflictos interiores, pero exteriores. Pone gente que lo está acusando todo el tiempo, recordándole de lo malo que él es, constantemente reprochándole ante Dios. Ese es el trabajo del diablo. ¿Cómo le gustaría a usted andar con alguien que siempre lo está acusando de todo lo que hace malo? Dice, pastor, pues me casé con ella. No. ¿Cómo le gustaría andar con alguien que siempre solo le ve lo negativo? Imagínense nomás, algunos jóvenes dicen, ¿verdad? No, mis padres, pastor, si supiera. No puedo hacer nada bueno porque nomás hago una cosita mala y se olvidan de todo lo bueno y nomás enfatizan lo malo que hago. Ese es el disco rayado de los jóvenes. Hacen cosas buenas para Dios, cambian un poquito, se acercan a Dios y los padres, miren, pero hacen una cosa mala y no, hombre, se les cae encima. Esos son los conflictos exteriores que el diablo utiliza para acusar a los hermanos. Y qué triste que muchos de nosotros le damos lugar al diablo para que nos utilice en la destrucción de nuestra hermandad. Basta que el diablo es nuestro enemigo. ¿Por qué me necesita a mí de criticar a mi hermano? ¿Por qué necesito yo ser parte del diablo para criticar a mi hermano Aquilino y querer tumbarlo y destruirlo porque él no es el cristiano que yo pienso que debería de ser? Y muchos estamos tan llenos de nuestra soberbia que se nos olvida que no somos mejores que alguien más. Somos todos iguales a los pies de la cruz. Y por eso no podemos hablar ni mirar a gente. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que ellos y ellos deberían ser mejor cristianos. Pero ¿se ha visto usted recientemente en el espejo? Muchas veces las cosas negativas que vemos en alguien más es un simplemente reflejo de lo que a nosotros no nos gusta en nuestra vida. A partir de su caída, Lucero vino a ser Satanás, nombrado por Dios, Satanás. ¿Alguien aquí conoce a alguien que fue nombrado Satanás? Qué interesante, ¿no? Que Dios le dio ese nombre a Satanás y nadie más ha obtenido ese nombre. Esta palabra viene de un término hebreo que significa adversario. Primera Corintios, Crónicas 21:1, Job 2:1. Eso ahí lo busca después. Otro de sus nombres es diablo, que quiere decir griego. En griego quiere decir acusador o calumniador. Los dos nombres aparecen juntos en Apocalipsis 12:9. Es el acusador y calumniador de los hermanos. El adversario y acusador. Hermanos, él tiene un equipo en contra de nosotros. El fiscal, el juez, el policía y los cargos, todos están a su favor en contra de nosotros. Y usted entra muchas veces a esa corte, escúcheme bien, solo, pensando que usted puede hoy. Cuando dice la Biblia en 1 de Juan que tenemos un abogado, pero no vamos a él, porque somos autosuficientes. I'm okay. ¿Que no ve mi trayectoria, pastor? Sí, tengo fama. Otra gente piensa de mí que soy un tremendo cristiano. Yo no necesito ir a ese abogado esta mañana. Si hay una necesidad grande, entonces sí, no quiero gastarle el tiempo a Jesucristo. Yo puedo con esto. Y excluimos a Dios como nuestro abogado y nos metemos en esa corte donde está nuestro acusador. Todo un plan en contra de nosotros, día tras día, y por eso salimos arrastrados en cadenas, y ya somos libres en Cristo, pero salimos en cadenas, arrastrando cadenas entre los pies todos los días. Y en vez de tener libertad,
andamos así como cristianos. Por depresión, por amargura, por resentimiento, por lujuria, por pecados de sensualidad, ocultos en nuestra vida, chismosos, haraganes, flojos somos, no queremos leer la Biblia y andamos así. El diablo nos trae. ¿Usted alguna vez ha ido a la corte a pagar un ticket y sale una línea de hombres en trajes anaranjados, todos así encadenados? Así van. ¿Y qué no? ¿Sí o no? Uno dice, ay Señor, que nunca sea uno yo de esos. Sin embargo, así andamos muchos de nosotros. Por eso no tiene gozo. Por eso viene hoy en la noche arrastrado a la iglesia, a duras penas, está durmiendo. Porque anda así usted. Así anda. Cuando somos libres en Cristo. Yo no tengo por qué preocuparme, afanarme. Todos mis pecados están bajo la sangre de Cristo. Cristo está a mi lado, Él es mi abogado, intercede por mí, me perdona. Yo fui a Él esta madrugada y le dije, Señor, perdóname, pues ayúdame a vivir para ti. Cuida mis ojos, cuida mi boca, mis oídos, cuida mis pies, mis manos. Ayúdame, Señor, a andar en tu gracia. Ayúdame a andar en tu poder, porque quiero las lluvias de bendición. Quiero que me uses, quiero que bendigas a mi familia, que uses el ministerio. Señor, quiero que seas engrandecido. Pero eso no viene nomás porque tengo esto o lo otro, o porque soy. No, eso viene al gusto del Padre de los cielos, de las luces, dice la Biblia, que Él escoge iluminar donde Él quiere traer luz. A lo largo de la Biblia vemos que ha establecido su nefasto dominio en la tierra por haber inducido al hombre a la rebelión contra Dios, de tal manera que también es conocido como el príncipe de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire. Juan 14:30 y Efesios 2:2. Ahora, voy a comenzar esta parte del mensaje, pero no creo que lo voy a terminar, y está bien. Lo vamos a dejar lo demás para la próxima semana. Si usted está interesado en cómo tener victoria con tentaciones y cómo por fin entender este asunto y comenzar a tener victorias, pues va a estar interesado en regresar el próximo miércoles. Pero quiero proponerle una pregunta más. La primera pregunta, si recuerdan, aquellos que están tomando notas, es el diablo del conflicto. Hablamos sobre el diablo y el conflicto. Ahora vamos a hablar sobre por qué el desierto. ¿Por qué el desierto? El mismo espíritu que descendió sobre él en el bautismo es el que ahora le impulsaba al desierto de la tentación. El Espíritu le impulsó al desierto, dice la Biblia. Esa palabra impulsar es muy diferente a las palabras que usa Mateo y Lucas. Después de la aprobación celestial sigue el ataque infernal. Si en el bautismo Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, de sufrir, de morir en lugar de su pueblo, es por tanto lógico que de inmediato comienza la aflicción, la que aquí toma forma de tentación. En cuanto Él se cedió a hacer su voluntad y se escuchó la voz del cielo, este es mi hijo en cual tengo toda complacencia. En cuanto se anunció eso y se declaró, inmediatamente comenzó el sufrimiento. Nuestro texto dice que el Espíritu le impulsó, que es una palabra vivida. Esta palabra es más vívida, más enérgica que la que usé Mateo, que dice él fue llevado, y la que usa Lucas, que dice que era conducido. Hace énfasis en la convicción que le infundió el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia. Le impulsó al desierto. Ahora, por supuesto, no debe entenderse que Cristo opusiera resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Cristo siempre se sometía a los impulsos del Espíritu Santo por ser algo que representaba la voluntad del Padre. Fue Cristo que dijo: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Pero en este caso, lo que Marcos indica
es que el impulso fue inusualmente fuerte. ¿Cuál fue la razón por la que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto? Como vemos, el diablo usó esta circunstancia para tentarle. Se aprovechó de una circunstancia. Eso es bien importante lo que acaba de decir. El diablo se aprovechó de una circunstancia que el Espíritu Santo impulsó a Jesucristo a estar ahí. Usted va a entender por qué estoy haciendo ese énfasis ahorita. Puede resultarnos extraño que sea el Espíritu que introduce a Jesús en el lugar de la tentación. Sin embargo, tal experiencia estaba dentro de los propósitos de Dios para su Hijo. En Romanos 8:1, por favor. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme a la carne. ¿Verdad que no dice así? Dice a los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de ¿qué? El Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y habla sobre las enemistades. Míreme, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo, agarre esto por favor, please, agarre esto. Vivimos una vida impulsada por el Espíritu Santo. Nos va a llevar el Espíritu Santo a lugares que donde hay fieras, donde hay tentaciones, porque vivimos en este mundo. Nos va a confrontar a situaciones que son extremadamente difíciles, pruebas, ataques satánicos, acusaciones satánicas. Gente se va a levantar en contra de nosotros. Pero en medio de esas fieras, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos libres, hermano. Pero el que anda conforme a la carne está sometido a la ley. Aunque es cristiano, porque ando en la carne, tengo que sufrir las consecuencias, lo que la ley dice de la carne. Pero ¿por qué Dios me permite este problema? ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué? Bueno, es porque usted andaba en la carne. No andaba impulsado por el Espíritu. Aunque también podemos suponer que la voluntad del Padre era que su Hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público, y de ahí los 40 días de ayuno. Pero en cualquier caso, Satanás aprovechó ese tiempo para tentar a Cristo. Con esto voy a terminar esta noche. El diablo siempre se está intermetiendo para arruinar el plan de Dios. ¿No se ha dado cuenta, hermano? Desde el día que usted dijo, le voy a servir a Dios, voy a comenzar a ser fiel a Dios, ¿a poco no se ha dado cuenta que desde ese día han comenzado a llover los problemas? ¿A poco no se ha dado cuenta, hermano? Desde que comenzó a venir a la iglesia, antes ni cuenta se da ningún problema. Y ahora comienza a venir a la iglesia y pum, de repente se le mete el diablo a mi esposa, a mi esposo, de repente mis hijos, de repente el dinero, de repente el trabajo. ¿Y dónde salió toda esta bronca? Y es ahí donde mucha gente dice, no, pues estaba mejor cuando no venía a la iglesia. Y dejan el camino de Dios. Esa era directamente, y escúchame, esa era una de las tentaciones del diablo contra Jesucristo.
cambiar el plan. Escuche bien. Quisiera tener suficiente, pero aquí termino. Cambiar el plan de sufrimiento y la cruz. Él quería alterar un poco el plan del Hijo. Escuche bien, mi hermano. El plan de Cristo era sufrir, era la voluntad del Padre, hasta la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Pero Satanás le propuso a Jesucristo: no tiene que ser tan difícil así, hijo. Por eso muchos de nosotros no entendemos que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana se ocupa de esto. Señor, ayúdame, Señor. Tiempo, esfuerzo, poner atención cuando la predicación está, poner notas es importante, porque mi vida depende de esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Es de vida o muerte. Que yo reaccione a la palabra, que yo ore por mis hijos, por la obra, por el ministerio, por mi esposa. Es de vida o muerte que yo diezme. Es de vida o muerte que yo asista a la iglesia. Es de vida o muerte que yo sirva a Dios, que gane almas. ¿Por qué? Porque hay un adversario que quiere alterar un poquito y no hacer la vida tan difícil y llevarlo más tranquilo. El sábado es para mí, mi día libre, mis días. Yo no tengo que hacer tanto, no tengo que diezmar tanto, no tengo que ser tan fiel. Quiere alivianar las cargas nomás para hacerle sentir a usted que no es tan difícil. No tiene que ser exactamente como Dios dice. Y es ahí la raíz, porque tantos cristianos están chaqueteando la sana doctrina y buscando otros caminos. Y dicen: no es tan difícil. No tiene que ser tan estricto. Come on. ¿Por qué tanta presión, hombre? Este asunto de nomás sé bien alegre con la gente, para que la gente diga: hey, ¿por qué tú eres alegre? Oh, mira, es que deja contarte por qué. Eso se llama lifestyle evangelism. Es un ataque satánico de los que creen que la salvación no es predestinado. ¿Pero por qué? Porque el diablo nomás sutilmente quiere cambiar el plan. Lo que yo entiendo es esto: que si Dios ha de bendecir y Dios ha de usar nuestra vida, we've talked about this, hemos hablado de esto, se va a tener que pagar un precio. No hay otro camino más ligero. No es color de rosa el asunto. Se ocupa trabajo. Si usted quiere rescatar su matrimonio de fracaso, va a tener que trabajar. Si usted quiere rescatar a sus hijos de las garras de Satanás, le va a costar, hermano. Le va a costar. ¿Quiere tener un matrimonio exitoso donde Dios les usa y les bendice? Le va a costar. Le va a costar. Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque Él nos ayuda, pero no cambia que es un yugo. El diablo dice: no, ¿cuál yugo? Relájate. Muchas reglas ahí, mucha predicación fuerte. ¿Por qué tantas reglas, pastor? Ya déjenos, ¿no? Pues sí, es lo que el diablo propone. Señor, ayúdanos a entender estas verdades